Todos tenemos un centro del placer. El centro del placer en el cerebro se descubrió a través de un experimento. Se colocó en una rata un dispositivo de autoestimulación en una región del cerebro y observaron que la rata se provocaba hasta 5.000 estímulos por hora e incluso llegaba a rechazar la comida, aún muriendo de hambre, con tal de seguir teniendo esa sensación placentera. Y bienvenidos a este primer episodio de Besania, el podcast de interés social. Estamos aquí muy contentos porque vamos empezando a abarcar este esperado proyecto gracias aquí al taller de producción Lidal, a Neurona 6.6 por también abrirnos el espacio. Y bueno, empezamos con un tema muy interesante que está muy en boga de todos, que es la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho alrededor de este tema, desde los mitos, como que ya va a ser Skynet, ¿no? Va a tener a los Terminators aquí, o que ya de plano mucha gente va a perder su trabajo, probablemente, pero también se pueden abrir otro tipo de puertas, ¿no? Para que se vayan modificando, como ha pasado en ocasiones anteriores, ¿no? Con el avance tecnológico. Tengo el gusto y el placer de presentar a nuestro invitado, el maestro Adolfo Reyes, que es un experto en la inteligencia artificial, sobre todo desde su rama de expertise, que es la abogacía. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí con todos ustedes. Un placer poder estar aquí y de alguna manera pues aportar al debate o por lo menos a profundizar las dudas. Y sí, bueno, vamos a empezar primero con ¿qué es la inteligencia artificial? Habla de una serie de algoritmos donde ya la misma tecnología va tomando ciertos criterios con base en los parámetros que se le van introduciendo, ¿no? Y obviamente es una información muy amplia y muy diversa, pero cada vez va mejorando. Como abogado, ¿cuál ha sido tu opinión o la percepción que has visto sobre este tema? Ok, evidentemente sí hay como una euforia, pero eso pasa siempre cuando hay con innovación tecnológica. Es una paradoja porque el derecho siempre va a posteriori. Primero tienen que pasar los hechos, o sea, le sueltas la herramienta al animalito que somos, interactuamos con ella, hacemos cosas buenas y malas, y en ese momento ya podemos hacer la regla, no podemos hacerla antes. No podemos legislar todavía sobre el uso de chips en el cerebro porque todavía no se inventan y todavía no sabemos si son buenos o malos. Entonces la gran paradoja del derecho es que siempre llega tarde para regular, pero no hay otra forma de hacerlo. No puedes regular en la especulación, se tienen que dar los hechos. Entonces, ¿qué pasa normalmente? La sociedad adopta la tecnología, tienes una cosa que se llaman los early takers, que son toda esta gente que toma la innovación de principio y empieza a ver que sirve para todo y para todos y demás. Después está la gente que ya propiamente invierte capitales y empieza la interacción masiva de lo que sea. WhatsApp, la radio, la televisión, el tren, la pistola. Y después están los tomadores tardíos de la tecnología. Y después de que pasa todo eso, pues hay gente que usa la droga para anestesiar a alguien y operarlo. Y hay gente que la usa pues para intoxicar a todo un pueblo y dominarlo, ¿no? Y hasta en ese momento decimos es bueno, es malo, y entonces el derecho llega. En el caso de la inteligencia artificial, bueno, de entrada legalmente es una herramienta. Es un software. Es un software muy evolucionado y el asunto que tenemos en derecho es que siempre hay que entender que los nombres que les damos a las cosas o la manera como la utilizamos va mucho en un sentido metafórico algunas veces. En realidad no es inteligencia, ¿de acuerdo? Es una serie, como bien señalabas antes, una serie de programas, de parámetros, de diagramas de flujo encausados a un proceso para dar un resultado. Es software que tiene la facilidad de que cada vez es más fácil. O sea, en los 50 para programar algo tardabas horas, días en hacer una suma. Ahora prácticamente le hablas a la máquina para que te dé un resultado. O sea, del COBOL al ensamblador, del ensamblador al Pascal, del Pascal a la programación por objetos, al JavaScript, a estas formas novedosas en las que se utilizan bases para generar buscadores cada vez más rápidos, pues ya llegamos a este punto en el que prácticamente la inteligencia artificial es como si le hablaras a un buscador y te da la información. Entonces, eso es una herramienta que te facilita el desarrollo y la obtención de ciertos datos, pero en ningún momento se le está reconociendo ni personalidad, ni nombre, ni domicilio, ni estado civil, ni lo va a tener en un buen rato,
porque por un buen rato va a seguir siendo una herramienta para el desarrollo de otras actividades, ¿de acuerdo? Por ahí va el asunto de la inteligencia a nivel legal, ¿de acuerdo? Sí, pero hay algunos sectores que sí están viendo afectados, incluso ya desde ahorita mismo, ¿no? Como los diseñadores gráficos, incluso los guionistas ya se van haciendo películas con guiones totalmente hechos por la inteligencia artificial, ¿no? En el caso de la poesía, en el caso de la literatura, también muchos consideran, bueno, hasta dónde podría ser legal o ilegal poder utilizar una inteligencia artificial, o cómo podría yo registrarlo si realmente no es una creación de inspiración. Es una muy buena pregunta. Te voy a dar una respuesta legal y después nos peleamos. O sea, en la vida real, cuando tú me encargas a mí algo y me dices, por ejemplo, Adolfo, escríbeme una canción, fíjate bien, hay un caso muy conocido que, ¿sabes quién es José Alfredo Jiménez? Así es. José Alfredo Jiménez no tocaba ni la campana, pero qué bonito componía. ¿Sabes lo que hacía él? Él se acercaba con el pianista de la RCA, quien fuera, Esperón, Urtimalas, quien estuviera en turno en la compañía grabadora, y él le silbaba la tonadita. Y el pianista, que era un pianista de conservatorio, en el caso de Esperón, por ejemplo, pasaba, primero se lo sacaba de oído, y después eso que sacaba de oído lo pautaba, y eso es lo que iban a registrar. ¿Quién hizo la canción? ¿Esperón o José Alfredo? Bueno, digamos que Esperón la interpretó, ¿no? Ah, ok, bueno, de acuerdo. Digamos que la tradujo a un lenguaje. Okay, sí. Eso hace que Esperón, el compilador, para que veas por dónde me voy, el compilador compuso la melodía, no. Únicamente compila la información y la traduce a un esquema que sea legible para todos, como es un pentagrama. ¿De acuerdo? Después, si tú llegas conmigo y me dices, Adolfo, invéntame una tonada o píntame un cuadro de acuerdo a las siguientes instrucciones. Y tú me dices, necesito que tomes el azul cobalto y lo coloques con la espátula abanico y lo pases por arriba en la parte superior del lienzo y después le pongas un toque de rojo. ¿Quién está pintando, tú o yo? No, pues o el que estás contratando es el que está pintando, ¿no? Pero ¿de quién es la obra? Ese es un buen tema, porque fíjate que eso pasa mucho, sobre todo con el arte conceptual, ¿no? Ahorita... Okay, justamente con el arte conceptual. Pero vamos a contéstame la pregunta, a ver, por favor, ¿quién concibió la idea de esa obra? Bueno, pues o sea que nace en la mente, ¿no? Del autor, ¿no? Del autor. Si yo no tuviera manos, ¿podría pintar? Con alguna extremidad, tal vez. No. O sea, sin manos y sin pies. Una limitación física, vamos. Tengo paraplegia, pero te estoy dictando cómo quiero la obra. ¿Quién está concibiendo la obra? Pues Yo, y el otro es únicamente una herramienta. Exacto. Es una obra por encargo. En la medida que la participación tuya en el desarrollo de la obra sea más profunda, por ejemplo, lo que te digo, o sea, hasta tomas el pincel abanico y lo abres de izquierda a derecha y lo pasas y lo difuminas el azul cobalto en la parte de arriba y las nubes las haces, haz de cuenta Bob Ross, ¿no? Sí. El que está pintando eres tú y yo soy un mero instrumento, como en el caso de Manuel Esperón o de Pedro de Urdimalas, para compilar esa información y plasmarla en un medio físico. Pero a mí ni siquiera se me antoja escribir me cansé de rogarle, ni Paloma, ni nada. O sea, yo no tengo la capacidad anímica, espiritual, para poder hacer una canción como esa. No sé ni rimar. Pero si tú me tarareas, yo lo paso a un pentagrama. A mí no se me hubiera ocurrido usar el azul cobalto para hacer cielo, ni cosa por el estilo. Fue tu idea, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? O sea, si se te ocurre a ti el cubismo, y tú fueras Picasso y no tuvieses manos, y te acercas conmigo y me dices, mira, vamos a defragmentar la figura humana y vamos a pasar del impresionismo y del expresionismo a una forma un poco más abstracta, pero que mantenga una idea evocativa de lo que es. Y vamos a hacer unas mujeres desnudas. Esa idea es tuya. Y una cosa es que me digas, pinta 3 viejas desnudas con cubitos. Y otra cosa es que me vas a tomar un lienzo de 3 metros de alto por 2.5, lo vas a poner en vertical y vamos a hacer lo siguiente. Tomando como punto de fuga la ventana de atrás, ¿quién está pintando? ¿Tú o yo? Mira, como que estoy entendiendo la idea que me dices. Ajá. Y ahí que va a estar un poco polémica, porque sí, yo creo que aquí sí, claro. ya va a haber muchas ideas encontradas, claro. ¿no?
Desde antes, cuando te ibas, por ejemplo, con un diseñador y le pedías quiero un logo así, 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 el diseñador así podría registrarlo como si fuera creación de él, ¿no? Aunque tú le dijeras paso a paso qué es lo que debe de llevar. Y eso estaba mal. Y en la cuestión legal, entonces ya cómo se podría diferenciar o manejar. Muy bien. Una cosa es que cuando la persona o el software son una herramienta para plasmar en un medio físico, que es lo que te pide la ley, una obra intelectual. O sea, la ley dice, mira, tú podrás tener la mejor novela del mundo, pero mientras no esté tecleada en una máquina e impresa, no existe. El primer requisito que te pide la ley de derechos de autor para poder proteger una obra es que esté plasmada en un medio físico que sea susceptible de ser apreciado por los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te dice? La tienes en la cabeza. De aquí a que me la pasas a una escultura de hielo o a una hoja de papel o lo que sea, esa pasada puedes hacerla directamente tú. Tú eres el autor intelectual y material de la obra, o puedes usar herramientas. Puedes usar a otra persona y es una obra por encargo, como te acabo de comentar, en la que la otra persona es únicamente un instrumento de mi idea. Claro, hay de creadores a creadores, ¿no? No es lo mismo que se lo encargues a un niño de 4 años a que se lo encargues a Salvador Dalí. Habrá un toque, pero aún en esos casos, como es el caso del diseño, quien es el instrumento de la creatividad es el diseñador o el pintor, pero la creatividad proviene del autor, que es la persona que tuvo la idea, ¿va? Yo sé que es complicado porque ahí es donde la gente empieza, oye, pero pues hay gente que traduce, por ejemplo, la gente que traduce cómics, ¿no? O sea, pues tienes que tener una cierta capacidad para usar un cierto slang, para tener cierta connotación o cierto contexto de actualidad para poder traducirlo. Sí, interpretarlo y adaptarlo. Y adaptarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente a ti que te encantan los idiomas, no es lo mismo que ahorita dijera quien te gusta, la mole, agarra tu patín hijín, ¿de acuerdo? A que dijera, agarra la onda, o ponte buzo, o aguas, o tranquis, o sereno moreno. Depende de la década y del contexto de la gente. Todo puede ser una traducción de un slang. ¿Cuál es el correcto? Todos. ¿De acuerdo? Pero tú notarás que en la manera como un cierto artista, porque al final de cuentas también lo es, utiliza su capacidad para plasmar en un medio físico lo que otro le dice, pues también va teniendo su sello. Por eso, cuando se registran las obras por encargo, es obligación de quien le encargó darle crédito al artista que fue herramienta. Pues me parece muy interesante porque sí, todo eso de la traducción, del doblaje incluso, se maneja como una postproducción, Sí, claro. simplemente con un acuerdo previo del propietario intelectual de la obra, ¿no? O sea, Sí, pregúntale a Humberto Vélez de Sí. Los Simpson, ¿no? O sea, y lo que él hace es una interpretación genial del personaje y se les hizo tan fácil como cambiarlo, ¿no? Y sin embargo, pues, y lo mismo pasaba, por ejemplo, con Don Gato, ¿no? La versión traducida al español latino es una obra de arte muy distinta, casi una obra derivada respecto a la obra original, ¿no? Por ahí va el asunto. Entonces, lo divertido y la línea aquí, tanto en la obra derivada como en la obra por encargo, como la versión tanto física como de un software, deriva en qué tanto participa en la creación de la obra y qué tanto es únicamente una herramienta para plasmar la idea de otro. pues sí, yo creo que sí. Va a haber muchos comentarios encontrados, Yo lo supongo. sé. Sí te voy entendiendo un poco lo que dices, ¿no? Y hay como que indagar más profundo en el tema, porque sobre todo dónde comienza la línea de una y otra, ¿no? Hasta dónde, como dices, puede manejarse como una obra intelectual de quien la concibió, o como hasta dónde el trabajo ya de la persona esta que se ofrece como una herramienta tal cual, pues puede darle forma total, ¿no? Por ejemplo, como dijiste el caso de Don Gato, en Estados Unidos fue un fracaso que se desechó, se terminaron vendiendo los derechos a México, porque en México fue un éxito por la cuestión del doblaje, ¿no? Y fue por el doblaje. Exactamente. El doblaje es lo que lo salva. Y bueno, pues me gustaría que pues la gente comentara, que nos dejara comentarios ahí acerca de qué es lo que opina de toda esta situación, porque es un tema muy amplio, sobre todo los que están creando cosas, que ahorita se ha dado mucho eso, que la gente cree contenido, cree
diferentes cuestiones artísticas, ¿no? Expresiones artísticas que va creciendo cada vez más el interés, ¿no? Sobre esto. Nosotros vamos a ir a una pequeño corte y vamos a volver para seguir platicando este tema tan interesante. Esto es Besania Podcast y volvemos. La radio no desaparecerá nunca. Se está transformando, se está desdoblando. Incluso me atrevo a decir que la oyen más porque ya tiene más movilidad. Como profesionistas, tenemos que hacer una mejor radio para competir, no en el sentido de ganar oyentes, sino para hacer contenidos que atraigan al radioescucha, principalmente a los jóvenes. Virginia Medina, curadora histórica del Museo de la Radio. Y estamos de regreso con Besania Podcast, aquí transmitiendo desde Neurona 6.6, para que se metan y vean los hashtags de Asmas Radio, de Neurona 66 y de Hipnosis Digital, Radio Artesanal, Neurona 6.6. Volvemos con este tema que ahorita me gustaría ahora platicarlo desde el punto de vista. Tú eres un gran amante de toda la cuestión de la artística, ¿no? Incluso das mucho impulso a todo este movimiento que está haciendo aquí en México. Desde ese lado, ¿tú qué opinas en el sentido de que ya muchas personas creadoras están utilizando la inteligencia artificial para incluso hacer libros y venderlos en Amazon, que es donde volvemos a decir, ahí donde empieza la línea, donde puede cruzar la línea de decir que una obra con inteligencia artificial puede ser tuya o no? Mira, tenemos por ejemplo, en Europa de entrada dijeron, cualquier cosa creada con una inteligencia artificial no es registrable. Porque la primera cosa que te piden para registrar una obra es que sea producto de la inventiva humana y que sea original. Y en un sentido muy estricto, pues ni una ni otra. Si tomas como en cuenta que en el caso en el que prácticamente todo el trabajo lo hace la inteligencia artificial, si le dices, hazme un soneto terminado en on, corazón, son, melón, todo eso, y hazme un verso alejandrino, 14 sílabas, un soneto tal cual, ¿no? Ni siquiera le dices lo del verso alejandrino, le dices, avéntate un soneto, y se lo avienta. Ahí tú, ¿qué inventiva tuviste? Ninguna. Si le dices a la inteligencia, tengo una novia que se llama Laura, y quiero que además sea acrónimo, y hagas un acrónimo con el verso, y además necesito que hagas referencia a las siguientes tres cosas. Ella es arquitecto, ella la conocí un sábado en la tarde en la Alameda, y además es muy amante es otaku. Y quiero que además el verso haga mención a la fecha 29 de febrero, que fue cuando nos conocimos, y también haga alegoría a la canción de Morat el 29. Ahí sí estás tú participando. Ahí sí la creatividad es tuya, ¿de acuerdo? Y ahí yo creo que esa obra sí sería registrable. Pero ¿cómo saberlo, por ejemplo? Porque pues tú puedes decirlo, es que yo dije esto y esto puede que no. Bueno, ahí cuenta mucho. Mira, lo que de pronto han hecho experimentos, por ejemplo, con algunas aplicaciones para Canvas, por ejemplo, que para crear imágenes y en grupos de 40 gentes pidiéndole un unicornio sobre un arcoiris y ha hecho 40 cosas distintas. Pero lo que muchas autoridades dicen, en algún momento dado, como es la misma base de datos cerrada, van a repetir. Ahorita con el ChatGPT que es una versión que está limitada a un año, hace 2-3 años. Entonces, en algún momento dado lo que le pidas, con base en lo va a repetir. Entonces la autoridad dice, eso no es original. Y como no es original porque es susceptible de que me lo cambies, pues no se registra. Actualmente en México todavía no tenemos ese debate, y como bien señalas, el problema es que llega alguien, le dice, escríbeme una novela de terror, tipo ¿qué te gusta? Bram Stoker, sobre vampiros que ocurren en Ciudad de México durante el movimiento de México 68. Que sea de 20 páginas, y en el que los personajes sean 2 mujeres lesbianas. Punto. ¿De acuerdo? Eso que te acabo de decir, para el caso de una novela o de un cuento, pues no es lo suficientemente creativo. No hay una participación tan determinante de mi parte como para que se acredite como una obra original. ¿De acuerdo?
Si me haces el desarrollo de personajes, es rubia, de ojos azules, abogada, egresada de tal universidad, tiene un papá mandón, abortó a los 14 años y se dio cuenta de su bisexualidad durante una... Bueno, si me desarrollas los personajes y me desarrollas la trama y me dices cuál es el punto de inflexión y me lo desarrollas en un estilo de novela a la Agatha Christie en 9 entregas, y vas a hacer que primero sea uno y luego sea el sospechoso y resulta que no sea el verdadero, sino uno que te dieron pistas en el capítulo 2, 4, 5 y 6, y las vas dejando. Eso sí lo hiciste tú, y la inteligencia artificial fue únicamente como una herramienta. Oye, ¿qué tanto se vale? ¿Qué tanto se vale de sacar una partitura con un MIDI o con cualquier programa ya se me notó la edad, con cualquier programa de música que pueda generarte algún tipo de edición, y hacerlo con un pianoforte de 9 o 10 octavas? ¿Por qué tendría más mérito el sufrir con el pianoforte que utilizar un teclado que tenga algún aditamento computacional? Sí, como el Sibelius, el Guitar Pro, claro, etcétera. claro, por supuesto. Es lo mismo, ¿no? No, tienes que agarrar tu pianoforte y empezar bueno, no haría tanta falta, creo yo. Pero es justamente la diferencia. Por eso, por ejemplo, mucha gente dice, no, primero toca tu guitarra clásica, acústica, y después métete con la guitarra eléctrica, y después te metes con todos tus GarageBand que gustes y mandes. Primero toca una batería de verdad, y después tocas tus palitos al aire. Primero toca un pianoforte, y después métete con el teclado Kong de la marca del modelo que quieras, ¿no? O Yamaha o lo que sea. No sé, ahí depende un poco, y vuelve a ser la misma paradoja. ¿Qué tanto es herramienta y qué tanto es realmente? Yo te diría, en la música de 80 de bancos de ruido de ¿quién te gusta? Vangelis. ¿Qué tanto es él y qué tanto son los teclados? En la música electrónica alternativa de ¿qué te gusta? David Guetta. Sí, o el autotune, ¿qué tanto es real y qué tanto no? Pero por ejemplo, hay un álbum que a mí me gusta mucho, que es el Grey Album, que es un álbum que es un álbum de los Beatles y un álbum de un cantante de rap, y los mezclaron los dos, y ahí sí hay originalidad, ¿me entiendes? O cuando te dicen, pon la película Metrópolis, utiliza el Dark Side of the Moon, y tómalo a partir del minuto 2, y esas cosas son divertidas, y sí hay originalidad ahí. Yo creo que lo que no se vale es justamente de hacer que la herramienta haga la chamba, lo haga pues a un nivel bastante bajo comparado con lo que se puede sacar de provecho de la herramienta, y a un neófito le vean la cara. Eso yo creo que es hasta fraude. Pues sí, pero ¿estás de acuerdo que vivimos en una época donde eso pasa muy comúnmente, ¿no? De hecho, Sí, te pasa una vez, te pasa 2 veces, te pasa 10 veces, pero en algún momento dado se nota. O sea, no vas a hacer un álbum un The Wall 6 veces seguidas. No vas a hacer un álbum, un Abbey Road y después un álbum blanco, un Revolver con pura inteligencia artificial. No, todavía no estamos, puede pasar, y a ciertos niveles puede pasar, como con el caso del autotune, pero ya una gente que está un poquito más avesada te va a dar cuenta de, ¿sabes qué, maestro? Esto no es. Tú citaste el concepto del ejemplo del arte conceptual. Ahorita va a venir una exposición de Hirsch, el del tiburón. Se estrena el 23 de marzo aquí en el Jumex. Una cosa es realmente tomar pues todo antecedente del surrealismo, plasmarlo, pasarlo por Andy Warhol y los elementos de consumo, y después realmente generar una propuesta inteligente, como el caso de Minerva Cuevas. Y otra cosa es que agarres un chicle, lo pegues en una mesa y digas soledad urbana. ¿Qué pasa, no? Que incluso ¿Qué pasa? dejaron a propósito una lata de Coca-Cola y Sí, al otro día tenía su cinta, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, en el mercado del arte, pues con el mercado del arte no hay cosa que hacer. Si de pronto a alguien le compran un cuadro en $1 millón, ya se cotizó y puede tomarle el pelo a alguien. La ruta es muy larga. No dudo que sí haya timos, pero como es un proceso, ya sabes, primero tienes que tener tu exposición colectiva, varias, en cierto circuito 1, circuito 2, circuito 3. Después pasas a individuales, circuito 1, circuito 2, circuito 3, fuera de tu país. Después te vas a la Bienal,
pasas por la Bienal de Cuba, después te vas a la Bienal Europea, y si lograste tomarle el pelo a todo mundo durante ese periodo, oye, yo creo que sí mereces que te compren el chicle con la mesa, ¿no? O sea, no es tan fácil como que lo hagas y te descubran como pasa en las películas. El mercado del arte tiene un montón de reglas, ¿de acuerdo? Pero eso va más una estrategia de marketing, creo yo. Es que en parte va por ahí, que es un poco lo de por ejemplo, este señor de los grafitis en Londres, Bansky, o sea, ese asunto de que, y entonces se destruye, o sea, de entrada pinta murales en paredes. ¿Cómo es que hay una cosa ahí en papel y de pronto te la destruyen y en automático vale el doble, ¿no? Eso en sí mismo es marketing. O agarras una banana y le pones un masking plateado encima y esa obra en la misma Bienal se vendió 3 veces, o sea, de los 75 se fue a los $120,000 y después llegó un loco y se lo comió, ¿no? Oye, ¿qué estás comprando? La cédula. Sí. Y entonces pues el performance sobre el performance y es una manera de criticar el mercado del arte, no el arte, el mercado del arte, porque sabes que es una tomadera de pelo, o sea, pero el mismo artista te guiña. Pero no todos, hay unos lo toman literalmente, bueno, sí, y son yo varias no, personas. No, yo no, por ejemplo, de Orozco, de pronto hay cosas que son maravillosas de él, sí. Y hay cosas que como el Oxxo, o sea, es obvio que es un juego, que él mismo está entrando en el juego de guiño, o sea, ya llegó un punto en el que es la vuelta sobre la vuelta sobre la vuelta, y se entiende. Ahora, si le pides una inteligencia artificial a uno de estos programas de cómputo que te ayude a generar una de estas obras, pues hasta qué punto realmente es guiño de, pues éjele, que nomás le dije, haz algo bello y ese es el happening, ese es el performance, ese es el punto para que reflexiones, ¿no? ¿Qué tanto un emulador de lo que entendemos por inteligencia puede reflejar lo que realmente soy? Cuando estábamos chicos, inteligente era el que se aprendía las tablas de memoria, 3 por 1, 3 por 3, 9, ni las razonaba, pero ese era listo porque sacaba 10. Después te dijeron, no, las multiplicaciones son sumas rápidas, ¿de acuerdo? Y podías con eso bastar y poder hacer la suma. Pues 5 por 7 es 5 veces 7. Cálculo por aproximación que ahora le enseñan a los niños. Y entonces inteligente es el que puede aplicar una regla a un punto específico. Sí, el conocimiento aplicado. O sea, ¿no? Más después que dijeron que había como 9 tipos de inteligencia, ¿no? El espacial y el matemático y demás. Y entonces se complicó más. Pero entonces de pronto al niño que bailaba muy bien, pero era que muy mal en matemáticas, resulta que también era listo, ¿verdad? O al niño que era muy bueno en deportes y también es listo, de otra manera, distinta, tiene una inteligencia espacial muy pronunciada, aunque no se sepa las tablas de memoria porque tiene una memoria de teflón. Entonces de pronto hubimos más listos, ¿de acuerdo? O se apreciaron otras cosas y entonces ya salió el sistema constructivista y postconstructivista en el que desarrollas competencias y entonces la inteligencia volvió a mutar, ¿de acuerdo? Entonces lo que ahorita conocemos como inteligencia artificial y que es este reflejo, fíjate qué cosa tan divertida, a nivel artístico, como es un espejo, pues en realidad lo que refleja es lo que entendemos hoy 29 de febrero del año 2024 como inteligencia, que no tiene nada que ver con lo que nosotros aprendimos cuando éramos niños. No tiene nada que ver con memorizar cosas. Y con la concepción de inteligencia que se tenía hace 200 años, por ejemplo, también, ¿no? Es muy diferente. Y lo más divertido, la que se va a tener dentro de 40 años. Y no te vayas tan lejos, ¿eh? Cada vez como que va avanzando más rápido claro, esos cambios, ¿no? No, es maravilloso. A mí por eso me encanta el derecho informático, porque es un reflejo de la sociedad a una velocidad que no te imaginabas ni en ciencia ficción. Y el reto legal está ahí, en saber qué elementos vamos a tomar para definir qué es inteligencia, qué es emulación de esa inteligencia y qué tanto participa como herramienta o como autor de una obra intelectual. Pues igual seguimos esperando los comentarios de la gente porque cada vez se pone más interesante y hay muchos temas más de donde abarcar. Entonces vamos a ir pronto a una cápsula para poder regresar con el tema y estamos transmitiendo desde Neurona 6.6 Radio Artesanal. Volvemos con Besania Podcast. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente.
De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo, en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la látiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Neurona 6.6. Haz más radio. Haz más ciencia. Neurona 6.6. La neurona que te hace falta. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en la señal de Neurona 6.6. Aperturamos los micrófonos para agradecer a Dante por su confianza en aperturar el espacio Besania, estreno de final de temporada aquí de Neurona 6.6, y un gran invitado, Adolfo, que ya lo pudieron escuchar de viva voz, gran conocedor de las leyes y más gran conocedor del arte. Y en ese sentido también nos cuestionan, nos preguntan, nos comentan en el chat de Spreaker. Ingresen con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Twitter o con su cuenta de Gmail. Nos escribe Liz Rayón, nos comenta que si el arte está hoy en día como hace 100 años, cuando al artista Duchamp no le daban crédito por su obra, decían que carecía de sensibilidad o incluso de originalidad. ¿Se puede comparar hoy en día con la inteligencia artificial? Sí, mira, es una cosa muy divertida. Hace 100 años, para ser artista tenías que tener destreza plástica. O sea, la condición era, tú tienes con estos deditos ser capaz de sacar de una piedra una figura. Tienes que ser capaz con estos deditos de, tomando colores, plasmarlos, dar profundidad, punto de fuga y demás en un cuadro. Se requería destreza plástica. Justamente lo que hace después de los salvajes, a principios de siglo XX, allá en Francia, y que devino en todo este asunto de Duchamp y de los cabarets en el Berlín de la preguerra, o de entreguerras, pues sí, fue un planteamiento en el que, oye, yo tengo mucho que decir, pero no tengo las habilidades plásticas. Velo en la trova. Yo tengo cosas muy profundas que decir, pero canto espantoso. Soy Serrat, soy Sabina, soy sí, claro, por supuesto. O sea, y de verdad canto feo. Pero lo que tengo que decir, Palomares, a mí me mata. Pero de verdad, así como que digas, entre Luciano Pavarotti y él, ¿quién se la lleva? No. El mismo Agustín Lara, ¿no? El mismo Agustín Lara, no. Es su compadre, ¿no? Que cantaba hermoso, Pedro Vargas. Sí, el samurái de la canción. Era un barítono, ni siquiera era un tenor. Entonces tenías que tener voz de Pedro Infante o de Jorge Negrete, o si no cantabas. No. Y esas personas ni siquiera componían sus canciones. Y de pronto tienes este asunto tan bonito del cantautor, ¿no? Dices, oigan, pues me van a perdonar los berridos, pero lo que tengo que decirles es importante. Si me dan la concesión y la consideración de que no canto como Jorge Negrete, pero me dejan cantar, vamos a ver. Y tuvimos toda una generación con este asunto de la trova y de la nueva trova y los cantautores y la canción de protesta y después llegaron Jaime López y el personal y todo este asunto de sí, claro, y de pronto pues tienes el mundo lleno de gente que no canta muy bonito, pero canta bien y tiene cosas importantes que decir. ¿Tú qué prefieres? ¿La calidad de la obra o la calidad de la interpretación? Sí, hay público para ambas. Yo Claro. siempre he peleado eso, ¿no? De repente no todo, mismo Rodrigo González, ¿no? El mismo Rodrigo. Que de repente decía, bueno, es que no todo es la buena voz, también viene como que todo el trasfondo, el contexto social que viene ahí, ¿no? El mismo Armando Manzanero, que tanto era compositor como era cantautor, Uh-huh. hablaba de esta música, ¿no? Que era una crónica social, ¿no? Muy Sí, interesante. claro, por supuesto, y yo adoro a Armando Manzanero, pero el chaparrito vibraba mucho la voz para muchos al momento de cantarla, ¿no? Julio Iglesias o todos los baladistas de los 70s, ¿no? Fuera de José José, bueno, no, hay grandes voces en ese. Camilo Sesto. Camilo Sesto, el mismo Emanuel, todo eso, pero dices, bueno, pero no tienen la profundidad ni la convicción social, ya se puede alguien considerarlas como música evasiva, ¿no?
No sabemos. Ahora imagínate, proyéctalo, eso se entiende muy bien en música, pero proyéctalo a la pintura, a la escultura, y entonces tenemos a Duchamp, a Hersch, a toda esta gente, al mismo Warhol del que hablábamos hace rato, ¿no? Toda esta generación que dijo, mira, yo tengo cosas importantes que decir, pero no puedo hacerlas. Voy a encargarle a este artista que me haga este marco, a este otro artista que me lo pinte, y yo voy a integrar la obra. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que decir es importante. Y voy a meter en formol un tiburón. Sí, el mismo nicho de lo que es el rap, el hip hop, ¿no? Así creció. Agarraban sampleos, sobre todo de grupos de rock, ¿no? Y empezaban a hacer sus mismas canciones. Y ya después incluso se fusionaron, ¿no? Me acuerdo de Ron DMC con Aerosmith, ¿no? Exacto. Que crean toda esa fusión musical. Claro. Y ahora sí tú mencionabas hace rato el micrófono mágico del que te hace cantar el autotune, ¿no? Pues hay gente que pues no canta como Pavarotti, pero tiene cosas que decir y vamos de nuevo, ¿no? Es una muleta, es una herramienta que te sirve para emular el que tienes una buena voz. Y entre esa emulación y ese apoyo podemos tener una propuesta que de otra manera no hubiera llegado al mercado. Y ahí entra otra polémica, porque por ejemplo para los Grammys y eso dicen, bueno, ¿a quién se va a dar? ¿Al intérprete o al ingeniero de audio? Y hay ahí es maravilloso porque fuera máscaras, manos sobre la mesa, ¿no? Hay un Grammy para quien hace el álbum, para quien hace la canción, para quien produce, para quien ejecuta, y cada quien, no nos engañemos. O sea, este señor no canta, pero este maestro, mira nada más, pero lo hizo cantar, ¿no? Y una cosa es subirle todo en la consola a alguien y otra cosa es realmente poder modular. Es más, la gente que canta bien en un estudio, pues le sacas partido. O sea, no. Alguien se queda, es que fui al estadio y no canta igual. Pues no. O sea, si quieres escuchar el disco, pon el disco. Se me notó otra vez la edad. Si quieres escucharlo como se escucha en el teléfono o demás, pues ponlo. Pero no vayas al estadio, no vayas al antro queriendo tener la misma calidad o experiencia de sonido que cuando lo estás escuchando en un archivo, ¿no? Y tomando en cuenta todos esos aspectos, ¿qué tan falso, qué tan real puede ser que de plano ya estamos entrando en la Matrix? Porque ahorita ya pocas cosas son reales, ¿no? Incluso desde las mismas personas que pueden crear un perfil falso en Facebook, que pueden incluso desenvolverse detrás de una computadora, ya en persona son alguien totalmente diferente, no solo físicamente, sino también en su manera de desenvolverse. ¿Qué tan falso puede ser eso o qué tan real puede ser que ya estamos entrando en esos medios? Mira, sí, siempre va a haber más legalmente los artistas pueden usar seudónimos. Es una forma de registrar obras en México, es usar un seudónimo. No está tan complicado porque al momento que presentas la obra, tienes que acompañar el sobre con el seudónimo, ¿no? O sea, así como que qué barbaridad, ¿quién será el santo? No. pero sí tienes una forma de mantener tu anonimato, a veces por seguridad política, cuando eres periodista o escribes cosas así un poco más fuertes, otras para tener la libertad de poder decir las cosas de cierta manera. Pero eso siempre ha existido. O sea, ¿has oído hablar de J.K. Rowling? Sí. ¿Sabes por qué se puso J.K.? Bueno, tengo la idea de que por el hecho de ser mujer te venían muchas trabas, ¿no? Para claro, poder las saber. mujeres no escriben ciencia ficción y fantasía. ¿Quién sabe qué estúpido dijo eso? Y entonces J.K. para poder tener mercado. Pero con Emil Bront pasaba lo mismo. Entonces, y eso tiene más de 150 años. Entonces, sí, siempre ha habido este asunto de utilizar una personalidad, un alter ego para poder realizar tu arte, ¿verdad? Por la cuestión que tú quieras. Lo que pasa es que ahorita pues es muy global y siempre hay que distinguir entre el arte y el mercado del arte, ¿verdad? En cualquiera de sus manifestaciones, cine, teatro, danza, escultura, pintura, fotografía, lo que tú quieras. Una cosa es la percepción y el marketing para difundir, dar a conocer una obra y comercializarla, y otra cosa es el proceso creativo para desarrollarla. Lo que ahorita nos ocupa es qué tanto un programa de software puede ser herramienta o puede ser un elemento para cometer un fraude, tomando en cuenta que en realidad la mayor parte de la obra la realice este software, ¿no? Y porque esa persona que nomás le dijo, oye, escríbete un cuento como Agatha Christie, vaya a cobrar regalías por eso. Ese es el problema de fondo. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Y volvemos al mismo punto. Legalmente es hasta qué punto es una herramienta y hasta qué punto realmente lo hizo solo. Y en el momento que lo hizo prácticamente solo, pues sí estás cometiendo un tipo de fraude porque no hay originalidad en la obra.
acuerdo? Y habrá todos esos cuestiones legales. Ahorita también ya toda esa inteligencia como la Face App, donde puedes poner la cara de quien sea en una situación, ¿qué tanto va a complicar, por ejemplo, en las cuestiones de poder inculpar a una persona de cometer un acto delictivo? Mucho. Mira, yo como abogado, llevo 30 años dedicándome a esto de ser abogado y una buena parte de eso, tuve la fortuna de trabajar siempre con ingenieros, o sea, un grupo de amigos que pusieron una empresa de desarrollo de software y alguien les dijo en el TEC que necesitaban un contador y un abogado y a mí me mandaron llamar. Entonces, todo este asunto de interactuar con ingenieros siempre ha sido muy enriquecedor para mí. Saludos a Manuel, a Chucho, a Víctor, a Pedro. Pero el punto está que tú desarrollas la herramienta y la herramienta no tiene una vocación ética. Eso la tiene el usuario. Lo primero que dice, ¿no? ¿Qué es lo que falla siempre? Pues la interfaz entre el respaldo de la silla y el teclado. Eso es lo que siempre falla. Entonces tú puedes tener un software para un fin y el usuario tergiversarlo. Ese mismo software que puede servir para un montón de cosas buenas, pues sí, de pronto alguien puede utilizarlo para generar identidades falsas. Ya se han dado casos de simulaciones de voz para dar instrucciones bancarias. Sí ha pasado, ¿no? También te sirve para que la princesa Leia actúe después de muerta, también está padre. Okay, o para que algún artista que ya no está tan joven pueda aparecer un poco más joven en pantalla, como esta película de Hoffa, ¿no? Que bueno, la que hicieron la que es el asesinato de Hoffa, que pues a Robert De Niro le quitaron 20 años, ¿no? ¿Se vale? Sí, yo creo que por una cuestión artística se puede valer. Y o de pronto haces cantar al papá y a la mamá, ¿no? A Nat King Cole y a su hija, los haces cantar. Eso está padre. Y ahí yo creo que es muy viable y muy interesante. ¿Te acuerdas de Final Fantasy? Sí. Una controversia espantosa con una revista en la que salió publicado y decía, ella no es real. Eso decía la portada, ¿no? Y tú lo ves ahorita y ahorita se ve, pero pixeleadísimo, se ve chafísima, ¿no? Pero en su momento dices, oye, es que es casi real, ¿no? Y en el real, pues otra vez ha evolucionado el concepto de lo real. Eso es lo que va a pasar. Los puntos de verificación para una identidad, antes lo que estaba fotografiado era verdadero, era fidedigno. Lo que estaba escrito era veraz. O sea, como bastaba construir en un libro, y así fueran los protocolos los de los sabios Sion, que es una tomada de pelo, a una Biblia, tenían el mismo valor porque estaban en papel impreso. Todas esas concepciones de lo que te da certeza se han ido moviendo. ¿De acuerdo? Alguien decía, bueno, ¿y por qué los videos no los aceptan en un juicio? Cuando se empezaron a aceptar, encontramos la manera de modificarlos. Y entonces ahora hay filtros para saber si se está alterando o no. Lo mismo con la voz. Entonces, lo que estamos generando cada vez son procesos más complicados para tener certeza de la identidad. Y también simplificamos otros. En realidad, yo para sacar tu dinero de tu banco, que tú depositaste con tus electropuntos, que ni siquiera son billetes, pues basta con que me des la clave. ¿De acuerdo? Para darte de alta en Hacienda, no. Vienes tú físicamente, ¿ves? Entonces... Bueno, ¿quién va a querer robarte eso, claro. Bueno, pero si de pronto te digo, si vienes a mi empresa y me das todos estos perfiles y demás, todos tus datos personales, yo tengo elementos para verificar y tener la veracidad de que eres tú. ¿Cómo se llamaba tu perro? ¿Cómo se llamaba el segundo apellido de tu mamá de soltera? ¿Dónde viviste? ¿Cuál era tu juguete favorito? En este quiz, dime dónde están los semáforos, dónde están las motos, y además me tienes que decir cuál fue la palabra clave, y me das la clave de identificación bancaria y me das la cuenta, y entonces te dejo sacar el dinero, porque lo vas a transferir a otra persona, y yo quiero que el día de mañana que tú llegues y me digas, ¿cómo es posible que alguien te haya engañado? Entonces, le pedí 20 cosas, ahora pediremos 25, y con eso se tendrá. ¿De acuerdo? Pues sí, como dices, es una cuestión muy interesante de cómo se usa, ¿no? No tanto de la tecnología, sino del mal uso o el buen uso que se le puede dar. La tecnología siempre nos va a dar certeza y velocidad para el manejo de datos. Eso es una ventaja que tenemos. Cada vez el data mining es más importante que el data en sí, ¿de acuerdo? O la manera como lo procesas. Eso aplicado a los datos personales, pues va a ocurrir lo mismo. ¿Cuál es el compromiso de nosotros? Vamos a resguardar los datos personales de todos los demás como queremos que resguarden los míos. ¿No te suena a regla de oro? Así es. Pues seguimos esperando los comentarios y volvemos otra vez en un momento para ya cerrar con este programa. Neurona 6.6. La neurona que te falta.
Pues ya estamos de regreso para esta recta final del programa. La verdad es que ha sido una plática muy interesante. Sigan dejando sus comentarios, sigan participando. La verdad enriquece mucho que todos opinen y den su opinión de estos temas, porque creo que es un tema de interés, ¿no? Ya para concluir esto, obviamente la tecnología siempre ha cambiado y modificado el andar del ser humano, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Desde las personas que araban el campo, el invento de la yunta, luego el tractor, etcétera, etcétera. Y hay algunos trabajos que se han ido desplazando, ¿no? Es el temor que yo creo mucha gente tiene ahorita, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar y qué tanto va a reemplazar en algunos aspectos? Ok, eso siempre pasa. Eso, yo me acuerdo que cuando inventaron la locomotora, cuando Fulton inventó la locomotora y estos, los Vanderbilt y estos grandes capitales lo masificaron, había tres cosas importantes. Uno, que las mujeres iban a abortar si se subían, eso no se me olvida, porque ibas a 60 kilómetros por hora, ¿no? Dos, le va a quitar trabajo a un montón de personas porque pues, todos se transportaban en carretas. Lo que en realidad pasa es que se modifican los mercados laborales. ¿Te acuerdas de cómo termina el libro de Willy Wonka? Cuando está la máquina esta que es el papá del niño del libro que hace una labor manual y que a final de cuentas es sustituido por una máquina y que ahí le acaba siendo el técnico de la máquina. Bueno, eso pasa mucho. O sea, desgraciadamente no es la misma persona. O sea, el trabajador de Blockbuster quisiera decirte que es el que trabaja en Spotify o en alguna... No, porque requieres otras competencias para darle mantenimiento a un local lleno de discos o de VHS a darle mantenimiento a una plataforma. Pero a la larga los trabajos siempre se equilibran, ¿de acuerdo? Oye, yo quiero seguir trabajando en lo mismo. Bueno, para eso te tienes que capacitar y siempre es una cosa y hay una coladera y pasa, ¿no? Está bien. Hay un desplazamiento, sí, siempre que se incorpora una tecnología, hay quien la toma, a eso me refiero con los early takers. Todo mundo habla del famoso asunto de que llegó el dueño de Netflix a decirle al dueño de Blockbuster, cómpramelo, y que se rió en su cara, ¿no? Pero eso pasa todo el tiempo. Eso es un ejemplo, pero hay una película muy buena de Danny DeVito que se llama Riqueza Ajena. Y él dice que el productor de un bien o servicio, que es el número uno, es el último en bajarse. Porque lo hace bien. O sea, el mayor productor de herraduras de caballo fue el último en invertir en automóviles de combustión interna. El último, porque tenía muy bien hecho su proceso y porque era muy competitivo y demás. Fue el último en bajarse de eso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a pasar que el que esté en el pináculo de una moda de tecnología no sea el primer early taker. Pero uno como obrero, como trabajador, como prestador de servicios, tienes que estar al pendiente cada vez más de eso para ser early taker. Esa es la responsabilidad de los ciudadanos de quinta generación. Hay que ver para dónde va el viento y tratar de adaptarte lo más rápido posible a esa nueva tecnología, para que si a ti lo que te gusta es hacer radio o hacer televisión, pues entiendas que eso ya mutó a realizar contenidos que emulan la radio, la televisión, el teatro, todo eso, ¿de acuerdo? Por ahí va el asunto. Entonces sí, siempre va a haber un desplazamiento, sí. Hay un temor, sí. Es así de eufórico, no van a quedarse 20,000 personas sin trabajo por una máquina, no. Porque además esas 20,000 personas, algunos se van a quedar, otros se van a adaptar, otros van a ser proveedores externos y otros sí, se van a su casita porque no tienen nada que hacer con el uso de la nueva tecnología. Pues es un tema muy interesante, espero que sigan comentando. Adolfo, no me queda más que agradecerte, que nos comentes dónde puedes encontrarte en redes sociales. Instagram, Tweets, Facebook, soy viejito, entonces tengo mi Facebook, todos Adolfo Reyes Velázquez, y a ver, la cuenta de correo, miren, para asuntos de este asunto del arte y demás, me gusta que me escriban a mi cuenta de Gmail, que es adolforeyes2020 @gmail.com. Y para todo lo legal es @rifviator.com.mx. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Este programa también viene respaldado por el Instituto Policultural, donde estamos por abrir talleres tanto de lenguas, tenemos inglés, tenemos lenguas romance, y también tenemos diferentes talleres artísticos como son dibujo, creación literaria, música, entre muchos otros. Chéquense la página en Facebook, sobre todo, que es Instituto Policultural, así lo encuentran.
Gracias a Neurona 6.6 también por este espacio de radio artesanal, donde estamos cada vez tratando de enriquecer, ¿no? Como que esta programación y de traerles a todos ustedes temas que son del interés, que están en boga ahorita de todos y que bueno, que quieren participar y bueno, han estado participando en el chat y queremos que sigan comentando y sigan sintonizando todo esto. Pues quedamos por cerrar aquí desde las instalaciones del taller de creación El Nidal. Gracias a Jorge Vaca que nos facilitó también el espacio. Y Adolfo, una vez te agradezco por haber venido aquí. Con y todo el gusto. Ojalá continúe después porque es un tema muy amplio. Yo creo que se quedan muchos temas al aire cuáles tocar. Y Bueno. tal vez hagamos una segunda parte más adelante. Encantado de la vida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Pues nos despedimos. Gracias a todos. Ok, va. Estás en Neurona 6.6.